Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a empezar una nueva sección, probablemente una de las más importantes que vamos a ver dentro del bloque de matemáticas, que es lo que conocemos como la trigonometría. La trigonometría es una parte de las matemáticas la cual permite generar una relación entre las distancias que ocurren en el plano y los ángulos que se forman entre dichas distancias. Entonces, para definir los elementos básicos de la trigonometría, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos el siguiente sistema. Todas las relaciones trigonométricas que se definen precisamente en este aspecto vienen definidas dentro de un triángulo rectángulo. Es verdad que luego esas relaciones trigonométricas se pueden expandir a cualquier otro tipo de triángulo o a cualquier otro tipo de formación, pero en un principio se definen como tal en un triángulo rectángulo. Y vienen definidas de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo aquí este triángulo rectángulo, el cual estaría formado por, vamos a dibujarlo bien, estaría formado por esta recta, esta otra recta de aquí y esta otra recta de aquí. ¿Vale? Aquí tenemos un triángulo rectángulo en el que tenemos un cateto que voy a llamar A, otro cateto que voy a llamar B y la hipotenusa que voy a llamar H. Entonces ya recordáis que aquí puedo aplicar el teorema de Pitágoras y decir que h al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Esto de momento no lo vamos a utilizar, pero lo utilizaremos más adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Yo sé que este ángulo obligatoriamente tiene que medir 90 grados. He ahí la idea de que estemos en un triángulo rectángulo, porque tengo un ángulo que es recto. Entonces, como este ángulo yo lo voy a llamar alfa, alfa independientemente de lo que mida ese ángulo. Es decir, es un ángulo que lógicamente tiene que estar entre 0 y 90 grados. Lógicamente, cuanto más cerca lo ponga del ángulo de 90, más grande se va a hacer, y cuanto más me aleje, más pequeño se va a hacer. ¿Vale? Por lo tanto, el ángulo de aquí arriba medirá 90 menos alfa. ¿Vale? ¿Por qué medirá 90 menos alfa? Porque si nos acordamos, la suma total de los ángulos de un triángulo tiene que medir 180 grados. Entonces tendré que 90 más alfa más 90 menos alfa será igual a 180. 90 más 90, 180, alfa menos alfa, nada. Es decir, 180. Por lo tanto, hasta aquí todo bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora en trigonometría se define precisamente como estructura básica tres elementos que son el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente de un ángulo. ¿Cómo se define cada uno de ellos? Pues el seno de un ángulo definido, que se escribe con la expresión SEN, seno de alfa, en el triángulo rectángulo se define como el cateto opuesto a dicho ángulo, es decir, en este caso el cateto A, dividido entre la hipotenusa. Esta es la definición que tenemos del seno. Y la definición del coseno sería el cateto contiguo, es decir, en este caso B dividido entre H. El cateto que está más cerca dividido entre la hipotenusa. Esta es la definición de ambas magnitudes, tanto la del seno y como la del coseno. ¿Qué ocurre? Que la tangente, que es la siguiente, que sería TG de alfa, se define como el seno de un ángulo entre el coseno de otro ángulo. Y aquí, ¿a qué relación llegaremos? Pues llegaremos a que será A entre H entre B entre H, las H con las H me las puedo quitar y me quedará que es A entre B. Entonces, estas son las tres relaciones más importantes que tengo en la trigonometría. Repito, la definición proviene directamente del teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo, ¿vale? Pero realmente esto después se puede aplicar a cualquier ángulo en cualquier triángulo, ¿de acuerdo? Es decir, veremos que el seno de un ángulo concreto siempre tiene ese valor, independientemente de que esté dentro de un ángulo triángulo, o sea, dentro de un ángulo de un triángulo rectángulo o esté en cualquier otro sitio. Por ejemplo, cuando calculemos más adelante cuánto vale el seno de 90, el seno de 0, el seno de 30 grados, el seno de 45, ese valor va a ser constante siempre, independientemente de dónde yo me mueva. Es verdad que, repito, por definición se define en un triángulo rectángulo, pero a partir de ahora el seno de cualquier ángulo, y al igual que el coseno, y al igual que la tangente y cualquier otra razón trigonométrica que veremos más adelante, son constantes independientemente del lugar donde yo me encuentre. Entonces, esto lo voy a poner aquí un poco más junto. ¿Qué ocurre? Que estas tres magnitudes definen indirectamente otras tres. La primera de ellas es la
cosecante. La cosecante de alfa es el inverso del seno. Es decir, la cosecante de alfa es 1 entre el seno de alfa, que si vemos la expresión sería 1 entre a entre h, o lo que es lo mismo, h entre a. Otra definición que sería la secante de un ángulo, que es 1 entre el coseno de dicho ángulo, o lo que es lo mismo, h entre b. Y, por lógica, si hemos definido el inverso del seno, hemos definido el inverso del coseno, pues definiremos el inverso de la tangente, que es la cotangente de alfa, que en este caso sería coseno entre seno, o lo que es lo mismo, b entre a. Por tanto, estas tres razones trigonométricas, que son las más importantes, vienen acompañadas directamente de sus tres razones inversas, que veremos más adelante que en algunos problemas en concreto nos pueden ser bastante útiles. Entonces, ¿cuál es el principal fundamento de la trigonometría? Pues la trigonometría nos permite, de una manera muchísimo más amplia, determinar la relación que existen entre longitudes sin tener que conocer tantas magnitudes. ¿Por qué? Porque simplemente conociendo un ángulo, yo ya sé qué relación puede haber entre los distintos ángulos que se formen en relación, nunca mejor dicho, a los lados que tenga en un triángulo rectángulo o en cualquier otro tipo de magnitud. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cuál es la relación fundamental de la trigonometría. La relación fundamental de la trigonometría es precisamente una magnitud, una expresión que se cumple para absolutamente todos y cada uno de los ángulos que existen, independientemente desde 0 hasta 360 grados, que es la siguiente. Vamos a hacer una pequeña demostración, que es muy sencilla, y vamos a decir, vale, como recordáis, teníamos aquí que hemos visto que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo, como ya sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo el teorema de Pitágoras lo puedo reescribir de la siguiente manera. Hemos dicho que el seno de alfa es igual a entre h. Por tanto, esto es lo mismo decir que a es igual a h por el seno de alfa. Exactamente lo mismo, lo único que he hecho es pasar la h multiplicando. Y aquí abajo me ocurre lo mismo. Tendré que b será igual a h por el coseno de alfa. Hasta aquí no tendría ningún problema. Entonces, con estos nuevos datos voy a reescribir el teorema de Pitágoras. ¿Y a qué llegaré? A que h al cuadrado será igual a al cuadrado, que será h por el seno de alfa todo al cuadrado, más h por el coseno de alfa todo al cuadrado. ¿Y esto qué me dará? Pues me dará h cuadrado seno cuadrado de alfa más h cuadrado coseno cuadrado de alfa. Y aquí, si le saco factor común a la h cuadrado, llegaré a h cuadrado por seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Es decir, que llegaré a que h cuadrado es igual a h cuadrado por el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa. Me puedo quitar las h's y decir que 1 es igual al seno cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa. Y esta es la relación fundamental de la trigonometría. Es decir, todos y cada uno de los ángulos que existen se definan como se definan, cumplen que su seno al cuadrado más su coseno al cuadrado es igual a 1. Y podemos demostrarlo. ¿Por qué? Porque si venimos aquí, hemos dicho precisamente que suponiendo que esto se cumple, 1 es igual al seno cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo. Es decir, 1 será igual, el seno de un ángulo es a entre h todo al cuadrado, ¿vale? Más a entre h, es decir, más b entre h todo al cuadrado. Es decir, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos que 1 tendría que ser igual a cuadrado entre h al cuadrado más b cuadrado entre h al cuadrado. ¿Y qué nos quedaría? Que esto sería lo mismo que a cuadrado más b cuadrado todo entre h al cuadrado igual a 1. Entonces la h la paso al lado derecho y llegaré a que a cuadrado más b cuadrado es igual a h cuadrado, y si os dais cuenta es exactamente lo mismo que el teorema de Pitágoras. Entonces, como ya sabemos que el teorema de Pitágoras siempre se cumple, en este caso en un triángulo rectángulo, podemos demostrar que esto se cumple para cualquier ángulo definido de esta manera. Entonces, chicos, en el vídeo de hoy hemos visto los componentes principales de la trigonometría, cómo funcionan los ángulos, a qué nos referimos con seno, coseno, tangente y luego cosecante, secante y cotangente, y hemos demostrado cuál es la relación fundamental de la trigonometría.
Entonces, sobre todo, no precipitarse. Es un concepto totalmente nuevo. Vamos a ver un montón de vídeos, vamos a ver un montón de ejemplos, ver cómo funcionan, ver cómo podemos nombrar los ángulos, ver qué relación existe entre los ángulos y sus ángulos complementarios, la relación entre los suplementarios y todos y cada uno de ellos. Sobre todo, no preocuparse por esto. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.